Muy buenos días. Hoy martes 20 del tiempo ordinario vamos a reflexionar el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículos 23 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo os aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Os lo repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos llenos de asombro decían: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, dijo: Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo: Ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recibiremos, pues? Jesús les dijo: Yo os aseguro que vosotros que me habéis seguido, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria, os sentaréis también vosotros en 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o hacienda por mi nombre, recibirá el 100 por 1 y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Bueno, este es uno de los evangelios un poco controvertidos hoy en relación a lo que se toma por ricos o pobres. Cuando el Señor habla de la riqueza de una persona, no habla precisamente del dinero. Para eso tenemos que pensar, reflexionar en dos palabras que hay en el Evangelio, en algún momento aparecen, que dice: no podéis servir a Dios y al dinero. Eso es lo primero. Y cuando dice: bienaventurados los pobres en el espíritu. La pobreza evangélica no tiene nada que ver con la billetera. Lo he dicho otras veces y lo volveré a repetir. La pobreza evangélica tiene que ver con este conocimiento del hombre que tiene sobre sí mismo, que le hace darse cuenta que es un pobre y que necesita la ayuda de uno más fuerte para poder salir adelante en todas sus cosas. Es como cuando Jacob se pone a luchar con el ángel en la noche y se da cuenta que él es más poderoso y no lo suelta hasta que obtiene su bendición, que es lo que tenemos que hacer nosotros también. Porque el Señor nos ha elegido para que heredemos el reino de los cielos. Pero para eso tenemos que ser pobres. Y nuestra pobreza tiene que consistir en la humildad, en la sencillez, en el conocernos a nosotros mismos y aceptarnos a nosotros mismos en nuestra miseria. Reconocer nuestra soberbia, reconocer nuestra lujuria, nuestra avaricia, nuestra envidia, nuestra ira, nuestra pereza, nuestra gula, reconocer los pecados que están en nosotros. No, pero es que yo con el dinero no tengo problema. Sí, no tienes problema. Anda, vende todos tus bienes y entrégale la plata a los pobres, luego toma tu cruz y sigue al Señor. A ver si puedes. No podemos. En nuestra fuerza no podemos. Siempre la excusa es: pero es que el Señor no quiere que yo sea pobre. ¿Dónde voy a vivir? Pues buscad primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás se os dará por añadidura, dice el Señor. ¿Te lo crees o no te lo crees? Pues para poder creerlo necesitamos la acción del Espíritu Santo en nosotros. Ese espíritu que tenemos encerrado en nuestro interior porque nadie nos ha enseñado a darle la libertad para que vuele libremente en nuestra tierra, que somos nosotros mismos. Y Él es el que nos va a enseñar cómo vivir evangélicamente hablando, cómo vivir conforme a la voluntad de Dios. Y ahí sí, muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. ¿Quiénes son los primeros? Esos que han estado toda la vida en la iglesia, que se creen muy cristianos, que incluso han ayudado y han formado parte de las comunidades eclesiales, son catequistas y todo, pero nunca se dieron cuenta de su debilidad. Esas personas que si tú les dices: tú eres un egoísta, tú eres un aprovechador, se enojan. Esas personas que si el cura hace alguna crítica a cualquiera de las ideologías imperantes,
se molestan y se van de la iglesia o acusan al cura, al obispo, como me consta que ha sucedido en comunidades aquí en Chillán, de curas que han sido acusados por personas que están en alguna capilla y porque el cura ha hablado, por ejemplo, que la homosexualidad es un pecado, lo han acusado de homófobo. Tenemos que aprender a vivir conforme al Evangelio, aunque signifique persecuciones, porque en este tiempo nuestro actuar es sí, sí y no, no, o mejor, no nos digamos cristianos, olvidémonos del Señor y vivamos como se te dé la gana. Porque hoy la lucha no es contra la carne ni la sangre, sino contra ese espíritu del mal que está imperando, ya no está en las sombras tenebrosas, está imperando en todo el universo. Poco nos falta para llegar a ser como Nicaragua. Y si no estamos preparados y firmes en nuestra fe, muchos van a claudicar. El que tenga oídos para oír, que oiga.